Buenas noches. El presidente reconoció que los hechos lo llevaron a cambiar de opinión. Lo dijo así. En algún momento usted, presidente, mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión? Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son pilares y lo que requieren es un reforzamiento en cuanto a sus funciones estratégicas. Por eso creo que conviene que el Ejército se haga cargo de la Guardia Nacional. Sí cambié de opinión. No lo había dicho así, con esa rotundidad del presidente López Obrador, pero sus acciones, sus decisiones y su discurso en estos casi 4 años así lo mostraban. Hoy lo dijo con todas sus palabras. Sí cambié de opinión. Antes pensaba que los marinos, los soldados no deberían estar en las tareas de seguridad mucho tiempo, deberían regresar a los cuarteles. Cuando llegué y asumí la presidencia de la República, me di cuenta de que no tenía mayores opciones que esa. Después hizo un largo elogio al Ejército, hizo un largo elogio al secretario de la Defensa. Vamos a tener más sobre ese tema, porque ese tema está desatando también muchas consecuencias en otros lugares. Pero bueno, regresamos al tema porque los hechos de violencia en el país no cesan por los 4 puntos cardinales. 2 empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron asesinados en la carretera Hermosillo-Yécora, esto entre los poblados de Onabás y San Antonio de la Huerta, en la Sierra de Sonora. Los empleados estaban ahí, buscaban una falla en la red que estaba generando cortes de luz en distintos poblados de la sierra. Uno de los trabajadores fue encontrado en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad. La camioneta estaba calcinada. El otro apareció a unos 10 kilómetros en otra camioneta con varios disparos de bala. ¿Por qué matar a personal de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué podrían estar haciendo ahí? Son los 4 puntos cardinales del país. Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado información sobre estos 2 trabajadores asesinados. Por la tarde, unas 7 horas después del ataque, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora se limitó a informar que otros 2 trabajadores fueron encontrados con vida en el despliegue de un operativo. Ellos se habrían internado en el monte para resguardarse. No se dio más información, solo que la investigación va a correr a cargo de la Fiscalía General de la República. Eso en Sonora. Bajamos, vamos al centro del país después de 20 días sin aparecer en ningún acto público. Hoy el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, reapareció tras el asesinato de su hijo, de Guillermo Mendoza. Lo recordarán, lo mataron hace menos de un mes, el 17 de agosto. En un evento en el municipio, el presidente municipal habló así sobre su hijo asesinado. Guardando un tributo a uno de mis hijos, hoy quiero decirle a él que está en el cielo, que su padre y su madre seguiremos trabajando por nuestra casa que es Celaya, y lo haremos gracias, y lo haremos con todo nuestro corazón. Aquí nací. Aquí están 2 de mis 3 hijos. Uno se lo llevaron por hacer las cosas por Celaya, de hacerlas bien. Y aquí estamos de frente ante ustedes con ese compromiso.
Y en el debate sobre los cambios legales a la Guardia Nacional, un grupo de mujeres que integran un colectivo que se llama Resistencia Feminista Antimilitarista fue al Senado a leer un posicionamiento en contra de las modificaciones legales para que la Guardia Nacional sea parte de la defensa nacional. En el patio del Senado le pidieron al coordinador de Morena, Monreal, unos minutos para hablar frente a los medios. Monreal tuvo que aceptar. Después pasó por ahí la senadora secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y esto ocurrió. Buenos días. ¿Nos da 5 minutos? Sí, buenos días. ¿Aquí? ¿Con usted? Sí, cómo no, en la oficina los recibo. No, aquí, este es el lugar del pueblo de México. Aquí le escucho. No, con usted, véngase, por favor. A ver, no, espere, no, más con respeto. Yo las trato con respeto. Claro, por supuesto, con mucho. ¿Dónde quiere? No grites, no está bien. Está bien. No tengas senador, está bien. Está bien, léela, por favor, léala. Ustedes nomás escúchenos. Lo recibo, lo leo, y con mucho gusto, como a toda la gente. No, la militarización. Pero la agenda de ustedes política es muy clara. Una vez es su promesa, no a la militarización. Después de eso, la senadora Citlali Hernández se fue, también las activistas. Citlali Hernández tuiteó que sí va a discutir con las organizaciones y activistas preocupadas por la Guardia Nacional, pero aclaró que no va a recibir a las mujeres que la increparon hoy. Por lo pronto, el dictamen de reforma a la Guardia Nacional ya fue circulado, distribuido entre los senadores. Mañana van a comenzar a discutirlo en comisiones. Hay que recordar, lo votó favorablemente en la madrugada, en la mañana del sábado, Cámara de Diputados. Ahora es el turno del Senado. En medio de este debate, el colectivo Seguridad Sin Guerra hizo esta noche una marcha del Ángel de la Independencia al Senado. No es muy lejos. Ellos insisten en que los cambios a la Guardia Nacional van a llevar a la militarización del país. Al llegar al Senado colocaron carteles, veladoras, hicieron pintas, en fin, comienzan a movilizarse estos grupos del no a la militarización. Y bueno, en medio de todo esto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, defendió, justificó, hoy sí ya con mucha fuerza, con vehemencia, la iniciativa que presentó una diputada para que el ejército siga en las calles haciendo tareas de seguridad hasta el 2028, extender el plazo de 2024 a 2028. Es, según dijo el diputado Moreira, una iniciativa de todos los diputados del PRI. Millones de mexicanos están tranquilos si patrulla el ejército y nosotros no somos irresponsables. Pero nosotros estamos votando por México, que además, tanto en los gobiernos del PRI como del PAN, se hizo uso del apoyo de las Fuerzas Armadas y además la sociedad de este país lo quiere. Y basó sus dichos fundamentalmente en dos acciones. Uno, la forma en que los gobernadores piden recurrentemente el apoyo del Ejército, de la Marina, ahora de la Guardia Nacional, en su momento lo hacían también con la Policía Federal, pero son los gobernadores quienes piden este apoyo y lo hacen, cuando menos, desde el año 2006. Y segundo, pese a llevar 15, 16, 17 años en las calles haciendo esas tareas, las Fuerzas Armadas siguen siendo muy bien evaluadas por la población. ¿Cómo oponerse a darles un marco legal, seguridad legal, para que sigan 4 años más en las calles? Parece tener lógica lo que plantea el PRI, pero desde el Senado, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aliado del PRI en los últimos 3 años, mandó un ultimátum a los priistas. Si aprueban esa iniciativa, se acabó la alianza, se acabó el amor PRI-PAN. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra,
porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad, y tendría que explicarla, de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. O retiran esa iniciativa, o la votan en contra, o adiós. Se acabó la alianza legislativa PRI-PAN y se acabó la alianza electoral PRI-PAN. Eso dijo hoy el presidente del PAN. ¿Qué dijo el presidente del PRI? Alejandro Moreno respondió en Twitter con este mensaje: el PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México. Y agregó que toman decisiones pensando en las familias de los mexicanos y ante la ineptitud de Morena. ¿Va a dar marcha atrás el PRI en esto? Difícil. ¿El PAN lo tolerará para continuar con la alianza? Difícil también. Temprano, además, el presidente López Obrador dijo que veía muy bien la iniciativa de los diputados del PRI de extender el tiempo para que los militares sigan en las calles hasta 2028, e incluso aprovechó para hacerle esta sugerencia a los priistas. Si el PRI plantea ayudar, haría muy bien. Y que se deslinde ya, pues cualquier partido lo que busca pues es salir adelante, y si les está yendo mal, pues solo que sean masoquistas. O sea, ¿qué hacen? Sí, por eso existen los divorcios. Pues sí, para eso existen los divorcios, dice el presidente, y les recomienda a los priistas: ya, aprovechen este tema y vayan al divorcio, divórciense del PAN. Buen tema para mañana. Mañana hacia las 10 está anunciada una, pues al parecer va a ser un mensaje, una conferencia de prensa del presidente del PRI. Bueno, Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. ¿Sabes qué también llamó mucho la atención? Un tuit de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y a las 10 de la mañana, poco después de la conferencia del presidente López Obrador, dijo que se trataba de un anuncio importante del martes del Jaguar y, sin dar más detalles, expuso que después de una larga reunión con el abogado decidieron no tocar más el tema de Alejandro Moreno. No hablaremos más del caso hasta tener el fallo, aseguró la gobernadora en una audiencia que, por cierto, está programada para el próximo 19 de septiembre. Como dice el lugar común, porque es un lugar común de la política, que en política no existen coincidencias, a lo mejor hoy fue la excepción. Bueno, y anoche escuchamos el testimonio de Claudia Sánchez Mayorga desde el reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Ayer cumplió 9 años de estar en prisión. Es la única acusada por el caso Solid Gold y apenas en mayo la condenaron a 22 años y 6 meses de cárcel por el delito de beneficio de la explotación sexual ajena. Sentencia que impugnó ante un tribunal y que hasta hoy no sabe si será revocada o ratificada. Esto es parte de lo que ayer nos dijo. Mi vida está totalmente destruida. Describo frustración, describo un gran dolor del por qué me hicieron esto, del por qué no han resuelto cuando la justicia debe ser pronta y expedita. Y soy inocente y hoy por hoy sigo enterrada en la cárcel en vida. Sigo enterrada en la cárcel en vida. Hoy le preguntaron precisamente al presidente López Obrador si estaba de acuerdo con que el secretario de Gobernación y el fiscal general de la República recibieran a la abogada defensora de Claudia Sánchez. El presidente dijo que sí, siendo respetuosos, claro, de la autonomía tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, y aseguró que si de hacer justicia se trata, hay voluntad en referencia a este caso. Y hoy Claudia Sánchez Mayorga nos hizo llegar una carta. En respuesta a lo que dijo el presidente. En respuesta a la mañanera, Ciro. Y en esta carta nos expresa o nos pide
se la hagamos llegar al presidente López Obrador y manifiesta su agradecimiento al presidente por, así lo expresa, haber expuesto su caso en las mañaneras. Sé que por fin se va a hacer justicia, escribe Claudia, y termina diciendo: tengo una sola esperanza, la de usted, refiriéndose al presidente López Obrador. Estoy segura de mi inocencia, que le pido, si por cuestiones políticas, de corrupción o burocracia no me dan mi libertad, le pido me permita la eutanasia, ya que en México no hay pena de muerte. Pues vaya paquete para el presidente López Obrador. Ahora, ¿sabrá la Fiscalía? ¿Estará enterada? No lo sabemos. ¿De esto? No sabemos si ha estado revisando el caso, no sabemos si se enteraron apenas hoy en la mañanera. Lo que sí es un hecho es que para Claudia el tiempo sigue corriendo y el tiempo cada día que pasa se agota. Pero el caso de Claudia, Ciro, no es el único dentro de esta larga lista de las más de 90,000 personas que hoy están en prisión sin una sentencia. Cifra que, hay que recordar, se dio a conocer ayer en la sesión de la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Más de 90,000, como este caso, el de Ana Georgina Domínguez. Yo soy Ana Georgina Domínguez Macías. Llevo 13 años privada de mi libertad, sin sentencia, solamente en proceso. Ana Georgina fue señalada públicamente como una delincuente de alto nivel. Fue detenida por militares en Coatzacoalcos, Veracruz, el 9 de septiembre de 2009. Supuestamente testigos de la PGR la señalaron de ser la contadora de una organización criminal y la sacaron de su casa durante la madrugada frente a sus hijos. Metieron a mis 2 bebés al cuarto de a un lado, todo el tiempo apuntándonos. A mí me golpeaban en las costillas con su arma larga, en la cabeza. Me hicieron que me desnudara para que me pusiera yo una ropa que ellos traían, sin una orden de aprehensión, sin una orden de cateo y muchísimo menos de investigación. Hace casi 13 años fue acusada por la entonces PGR de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y un juez dictó acto de formal prisión. Pero con los meses y los años, Ana Georgina, quien fue señalada como una peligrosa criminal, dice haber sido olvidada tanto por el Ministerio Público, quien ni siquiera ha podido presentar las pruebas para sostener una acusación, y por los jueces. Desde la prisión de Santiaguito, Estado de México, nos explica por qué. Quiero contarle que mi pena máxima sería, en caso de ser culpable, sería de 8 años. Estamos hablando que ya excedí a 5 por los 13 años que llevo. Ana Georgina lleva más años en prisión preventiva que los que hubiera obtenido si hubiera sido encontrada culpable y sentenciada a la pena máxima que pedía el Ministerio Público, de 8 años de prisión. Escenario poco probable, porque en febrero fue absuelta del delito de lavado de dinero. Después de 12 años me dicen: usted disculpe, queda en libertad absolutoria por falta de pruebas en su contra y por violación de detención. Actualmente estamos esperando el juicio de delincuencia organizada, que por X o Y no pueden cerrar o no se puede resolver. Siempre hay obstáculos, siempre hay trabas. Hace unos meses era porque no había hojas y tóner y personal para trabajar en el expediente. Es que es algo que se me hace absurdo. Ana Georgina vive tras las rejas en un absurdo judicial que nadie hasta ahora está dispuesto a corregir, incluso ni cuando fue detenida. Las personas que me llevaban decían que estaban esperando al general. Me tenían vendada y amarrada de las manos. Le dicen: general, aquí está la güera. Y él se me queda viendo y dice: son unos hijos de su tal por cual, unos tales y tales que no saben hacer su trabajo. Ella no es la güera. La güera es una señora de 40, 45 años, contadora de un cártel. En ese tiempo yo tenía 25, iba a cumplir 26. No terminé la secundaria porque a los 13 años me embaracé. Entonces, Dios mío, mi profesión no era contadora, ¿no? Les dijo: arreglen esta situación. Pero la rectificación nunca llegó. Ana Georgina fue castigada sin una condena. Y dije: Dios santo, ya se arregló, ya esto ya terminó, ya se dieron cuenta que era una equivocación, pero tristemente, pues mire, a la fecha sigo en este bendito lugar.
El próximo domingo cumple 13 años en prisión. ¿Quién le devuelve esos 13 años? ¿Usted disculpe? Ganó hace apenas unos días un amparo para que un juez revise su medida cautelar de prisión preventiva. El problema es que su resolución puede tardarse semanas. Pero el problema es, uno, es un caso que ya olvidó. La autoridad del Ministerio Público ya lo olvidó. Ni siquiera parecería haber un interés en llevarla a juicio. Y luego, por otra parte, el absurdo. Si la hubieran sentenciado, ya habría cumplido la pena, ya estaría en libertad. 8 años, ahí están los absurdos de la prisión preventiva. Y presa porque no hay papel. 2 noches, 2 casos aquí. Y la situación difícilmente va a cambiar con la prisión preventiva, a juzgar por lo que ha pasado, por lo que pasó ayer y lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia, aunque va a ser el jueves cuando los ministros voten la decisión de la prisión preventiva oficiosa, de modificarla, de llevarla a un punto mínimo o de dejarla como está. Hasta el momento ya la mayor parte de los ministros han expresado el rechazo a la propuesta de eliminar, básicamente de eliminar por completo, la prisión preventiva oficiosa. Día 2. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia continuó el debate de la prisión preventiva oficiosa, la cárcel automática. A los 4 ministros que ayer se manifestaron en contra de que la Corte elimine esta figura de la Constitución, se sumaron otros más. El principal argumento se repitió este martes. Ellos, los ministros, dicen los contrarios al proyecto, no tienen la facultad de controlar la Constitución. Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero muy respetuosamente, y subrayo esto, pues que eso instauraría de facto un gobierno de jueces. Ríos Farjat y los ministros Pardo Rebolledo y Lainez Potisek se sumaron al no, a esa mayoría que asegura que no pueden tocar la Constitución. Los votos a favor llegaron tarde. Pocos salvavidas para un proyecto que tenía horas haciendo agua. El salvavidas de la ministra Norma Piña, que aseguró que la prisión preventiva oficiosa es un tema más ético que jurídico. El del ministro Alfredo Gutiérrez, que dijo que esa medida cautelar es un cheque en blanco para un ministerio público que busca vincular a proceso a un individuo. Y los salvavidas que lanzó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que criticó la postura de sus compañeros. Quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Saldívar, cuyas posturas alrededor de temas críticos riman con las del presidente de la República, tejió en este tema un discurso contrario a López Obrador, en el que objetó casi todos los argumentos que el gobierno federal usó para defender la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. No invade ni usurpa las atribuciones de otro poder. Eliminarla no significa ningún colapso y no puede ser estrategia de una política criminal. No puedo aceptar que este sea el precio a pagar, ni que sea la única manera de salvaguardar la seguridad de nuestro país. 7 en contra, 4 a favor. El jueves, los ministros seguramente confirmarán su voto. Luis María Aguilar, el autor del proyecto de reforma, presentará una nueva propuesta, pero nada que cambie algo que suena ya a cosa juzgada. La prisión preventiva oficiosa se queda y parece que goza de buena salud. Y con esos 7 votos en contra, y si no ocurre algo verdaderamente extraordinario el jueves, la situación de la prisión preventiva oficiosa, es decir, de mandar a la cárcel a muchas personas que tendrían que defenderse, deberían defenderse fuera de la cárcel, la situación va a quedar esencialmente como estaba antes de
este debate. Fuertes, duras, enérgicas, claras palabras del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pero expresadas cuando ya se conocía el sentido de la votación. Los siete votos opuestos a cambiar radicalmente las cosas en ese tema tan duro que es el mandar a la cárcel a una persona y que se quede el tiempo, pues que las autoridades decidan ahí hasta que algún día comience su juicio y se dicte sentencia. Acabamos de ver una historia de una persona de 13 años cuya historia está olvidada ahí en algún juzgado. Gracias, Claudia. ¿Algo más? Sí, Ciro, mañana asume Liz Truss, pero eso no es lo importante hoy. Inglaterra. En Inglaterra. Lo importante es que hoy Boris Johnson, luego de la serie de escándalos en los que se vio envuelto su gobierno y tras su renuncia, tras 3 años de gobierno, decidió despedirse como los clásicos, firmando el fin de su tiempo como primer ministro. That I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. Thank you everybody who's helped look after me and my family over the last 3 years, including Dylan, the dog. And I just say to my party, if Dylan and Larry can put behind them their occasional difficulties, then so can the Conservative Party. Well, this is it, folks. This is it, folks. Bye, Eso bye. es todo, amigos. Very well. Gracias, Claudia. Eso es todo, Ciro. Gracias, Claudia. Y gracias a todas las personas que nos están pidiendo, que nos piden que fijemos una posición. Nosotros no tenemos que fijar una posición sobre el tema de la prisión preventiva. Ayer, al final del programa, dimos un punto de vista, y el punto de vista, más allá de estar a favor o en contra del sentido de la votación de un ministro, algo que no nos atañe, cerramos anoche el programa con la pregunta: ¿y las más de 90,000 personas presas en las cárceles que esta noche están durmiendo en las cárceles sin un juicio? ¿Qué se hace con ellas? Simplemente se les dice aguanten. ¿Cuántas de esas personas no están ni siquiera cerca de que inicie su juicio? ¿Cuántas de esas personas sin juicio, ya no se diga sin sentencia, llevan años en la cárcel? Ese es el punto. David, ¿cómo vienen las cosas? Han cambiado mucho las cosas últimamente. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas antes cuando se entregaba el paquete económico, que era todo un espectáculo, que iba el secretario de Hacienda a la Cámara? Ahora ya sabemos prácticamente todo lo que va a pasar este próximo jueves. El presidente en la mañana dice que van a aumentar los programas sociales, se va a seguir gastando en los proyectos insignia, que va a aumentar la pensión a los adultos mayores en 25%, y en la tarde la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dice: miren, ustedes tranquilos, no va a haber nuevos impuestos ni cambios a la miscelánea fiscal, no va a haber ninguna modificación, y esa es una gran noticia. Durante los primeros años de este gobierno se hicieron muchísimos cambios a las leyes fiscales. El outsourcing, la manera de que se facturaba, la carta aporte, hubo muchísimos cambios. Y dice la jefa del SAT: pues ya para que los que quieren venir a invertir no les estemos cambiando las reglas. Ojalá lo hubieran pensado hace 4 años. No habrá nuevos impuestos. No habrá. Primero, ya sabemos que esa es una promesa del presidente, que no habrá nuevos impuestos, que no se aumentará. Pero aquí lo relevante es que no habrá cambios en la miscelánea fiscal. No te van a decir que tienes que hacer la facturación .5 o .17, ni nada de eso. Que las reglas van a ser, con las que operamos este año, serán para el próximo año. Y dice que es para atraer a la inversión, esa inversión. Ojalá. Que no acaba. Ojalá, sí se necesita eso, pero también necesitas por el otro lado que se arregle el tema energético, que ese
Ahí. Te lo dejamos de remate. Entonces, antes de ir al remate, no habrá nuevos impuestos. No habrá nuevos habrá impuestos. Actualizaciones No habrá en las aumentos. cuotas de carreteras y eso. Lo único Sí. que dijo es que las cuotas y tarifas del sector público se van a acomodar de acuerdo con la inflación. O sea, eso es lo de siempre. Pero impuestos no. Nada de impuestos, ni ningún cambio en la miscelánea fiscal. Como se pagaron impuestos este año, se pagarán el siguiente. Y esa es una gran noticia y te permite planear. Y ahora sí, remátala, David. Rocío Nale sigue invicta, sigue perdiendo todo lo que hace. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación le bateó su decretazo, ese que obligaba a las empresas a comprarle energía. A Pemex y a CFE se lo bateó. Rocío Nale sigue perdiendo. Y qué caro nos sale esa secretaria de Energía. ¿Y el Cruz Azul sigue perdiendo? Sí, como Rocío Nale, Ciro también. Cruz Azul pierde, no ha terminado el partido, está perdiendo y el América está goleando. No creo que nadie pueda parar al América en este campeonato si la final es en el Estadio Azteca. Está impresionante el América. Una victoria más. 8, regresamos con eso. El maridaje, vamos a llamarlo así, el maridaje del PRI y el PAN fue exitoso en la elección federal del año pasado. Lograron detener la marcha arrolladora de Morena. No derrotaron al partido oficial, pero lo contuvieron. Y esa contención se consumó en votos en el Congreso de la Unión. Pero era un amor por pura conveniencia numérica, encubierta por el discurso de ponerle un alto, de frenar al populismo. Hoy el destino parece haber alcanzado a la alianza PRI-PAN. Será muy difícil que sigan juntos, que eviten el divorcio que hoy le recomendó a los priistas el presidente López Obrador. Ya divorciados van a tener poco más de un año para reagruparse y tratar cuando menos de no ser arrasados en la elección presidencial de 2024, tal como lo fueron en 2018. Sí, la alianza Va por México sirvió para algo. Pero el amor, si es que alguna vez hubo amor ahí, se disipó. Comienza un nuevo capítulo y veremos ahora de qué tamaño son, ya separados, los líderes del PRI y del PAN. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.